ya lo saben, septiembre es el mes del testamento y con todos los detalles, requisitos, sedes y cómo tramitarlo, nos acompaña, le damos las gracias José Luis Franco Jiménez, él es integrante de la Comisión de Comunicación del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Bienvenido, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Septiembre, mes del testamento. Por el espacio. A ver, ¿por qué? Digo, la pregunta puede ser una obviedad, pero ¿por qué hay que hacer un testamento? Aunque no tengas quizá mucho que dejar. Mira, la verdad es que es la pregunta que más comúnmente nos hacen a los notarios. Oye, ¿por qué tengo que hacer mi testamento si ahorita no tengo nada? Y la respuesta es la siguiente. Porque el testamento va a abarcar no solo los bienes que pudieras tener ahorita, sino los que vas a llegar a tener hasta el momento de tu muerte. Mira. Entonces, tal vez ahorita estás tú empezando a trabajar, empiezas a tener un salario modesto, pero en 5, 6, 7 años que va empezando a crecer tu patrimonio, te das tal vez de un coche, de una casa, ese patrimonio, si tú no haces testamento, se va a quedar intestado. Entonces, cuando haces testamento, tú decides a quién le vas a dejar los bienes. Si no haces testamento, va a haber un orden que establece la ley que indicará a quién le va a tocar los bienes. ¿Cuál es ese orden? Mira, depende mucho de tus parientes consanguíneos más cercanos. Es decir, que si una persona está casada, pues en principio podría tocarle a la cónyuge. Si tiene hijos, también se pueden repartir entre la cónyuge y los hijos. A falta de ellos, subirá, por ejemplo, a tus papás y de ahí se va pasando hasta el 4º grado, hasta los primos. Pero este orden puede generar algunas complicaciones. Te pongo un ejemplo muy fácil. Tal vez una persona tiene 7 hijos, como se da muchas veces aquí en México, y a lo mejor los hijos ya no viven con esta persona, ¿no? Pensemos que es la mamá. Solo uno de ellos vive con ella. Y a lo mejor es a quien le tiene el afecto de dejarle la casa. Si la señora no hace testamento, el día que fallezca, su casa le va a pasar en principio a los 7 hijos. Y ahí es donde este bien, que debería ser un foco para solventar problemas, termina siendo un foco de conflicto. Porque ¿cómo se van a repartir los 7 hijos esta casa? Si la señora hubiera hecho testamento, seguramente, en este ejemplo, por su lazo afectivo con el hijo, le hubiera indicado que quería que esa casa fuera para él porque los otros no tenían necesidad. Y ese es el problema. Oye, si le quiero dejar lo poco, lo mucho que tenga, a quien se me da la gana, lo puedo hacer. O sea, yo puedo decir, ¿sabes qué? Le dejo todo al tachirito. Y mi esposa no recibe nada, y si se aguanta mi esposa. Sí, fíjate que desde hace muchos años aquí en México existe la libertad de hacer testamento a quien tú quieras, siempre y cuando respetando una obligación que tenemos alimentaria. Es decir, hay una obligación alimentaria, por ejemplo, de los papás con los menores de edad, con los cónyuges si la necesita, pero te diría que en principio sí tú puedes dejarle a quien tú quieras. ¿Qué más puedes dejar en tu testamento, además del orden de los bienes? Bueno, puedes, desde luego, como tú bien dijiste, dejar bienes, puedes declarar obligaciones que tuvieras, pero además hay ciertas disposiciones muy interesantes, como por ejemplo, los que ejercemos la patria potestad, podemos nombrar en nuestro testamento a un tutor testamentario. Es decir, que a la persona que va a cuidar de nuestros hijos menores de edad, o si tenemos hijos mayores de edad incapaces, para después de nuestra muerte. Porque si nosotros fallecemos sin dejar un tutor testamentario en el testamento, la patria potestad que tenemos los papás, supletoriamente la tienen los abuelos. Entonces, si 2 papás fallecen en un accidente automovilístico, la patria potestad de sus hijos en principio pasarían a los abuelos. Y paternos, ¿verdad? Puede ser cualquiera de los dos, ya es cualquiera de los dos, okay. Pero de ahí empieza un poquito el conflicto, ¿no? Oye, pues ¿qué abuelitos va a cuidar a los niños? A lo mejor los abuelitos ya están grandes, tal vez lo más conveniente era que quien se hiciera cargo de los hijos fueran precisamente un tío, un amigo. Entonces es otro elemento muy importante que puedes establecer en un testamento. Wow. Pues, siempre estamos pensando cómo gastar menos, ¿verdad? Sí. Y de repente con esta crisis espantosa que estamos viviendo, ¡ay, qué voy a andar gastando en un testamento si no tengo un varo? Claro. Es caro, es complicado. Fíjate que también es una pregunta muy común. En lo que nosotros, los notarios de la Ciudad de México, cobramos, lo establece un arancel que establece el propio Congreso de la Ciudad de México. Y en el mes del testamento, desde hace aproximadamente 19 años, establecemos una tarifa reducida de alrededor del 40-50% de nuestros honorarios. Esto es para el testamento de una persona que tenga pocos bienes, como para un testamento de alguien que tenga un patrimonio importante. Es decir, la idea y el interés de los notarios y del gobierno es que la gente haga testamento, porque en la medida que hay testamento, también no hay conflicto en los juzgados. Okay. Pues José Luis, te agradecemos muchísimo la visita, que aprovechen septiembre para hacer su testamento, sí, claro, si no lo tienen, y muchas gracias por habernos acompañado. No, al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Es fácil. Es súper sencillo. Yo nada más cerraría con
Un comentario. Por favor. Solamente necesitan 3 cosas para hacer el testamento. A ver. Tener 16 años cumplidos, 16. tener su credencial para votar y ganas de hacer su testamento. Wow. Bueno, pues muy bien. Vamos a seguir tus recomendaciones. Muchísimas Gracias. gracias por la visita. Gracias por el espacio. Aprovechen en septiembre el mes del testamento.